Hola amigos de YouTube y de Instagram de Deporte que Viví la Red, estamos acá en un nuevo video y bueno, terminó una semana que terminó todo Polvo del Arizo, fue el cierre final del Polvo del Arizo, que fue interesante. Yo creo que el cierre, todo lo que dejó este año fue interesante, pero bueno, antes de meternos en eso, quiero presentar a mi compañero Juan Curry. Hola Nahuel, hola amigos de Deporte y Vida la Red, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo bloque de tenis. Y sí, se terminó la gira de Polo Ladrillo después de, bueno, los últimos dos torneos, últimas fueron 2 semanas de Polo Ladrillo. En el medio tuvimos Pasto, es cierto. Sí, Y ya empezamos, ¿no? Bueno, a, a empezar, ¿no? Con los últimos torneos del año. sí, Ya empezamos a pensar en fin de año. sí, sí, Así sí. que más que nada con los torneos ya de cemento y más adelante con los bajo techo. Pero Sí, sí, Nahuel, nada, una nueva semana y más tenis para hablar. sí, 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 sí. Nos vamos a meter un poco en el análisis de todos estos torneos de tenis, pero antes de arrancar con eso, ¿qué te pareció este año el Pueblo del Arizo? Para dar un cierre, más o menos. Bueno, al final lo Bueno, vamos a ver. para darle un cierre, un arranque positivo, se puede decir, un arranque con ilusiones, con nuevos jugadores que Sí, venían jugando, con jugadores experimentados que no lo habíamos hace un montón, y un final de Polo Ladrillo o de gira bastante regular a mal, en mi opinión, sí. para decirles. Después usted no podrá decir qué es lo que usted quiera decir o qué opinión tendrá. Al público no le hablo. Sí, sí, Pero para sí. mí fue de mayor a menor, en general. Sí, yo creo que hubo tenistas que desaprovecharon no la oportunidad, pero lo bien que venía en mitad y después demostraron cómo era, cómo iba a ser el torneo después si no desaprovecharon esas oportunidades. Otros tuvieron mala suerte, porque para mí el gran candidato de los torneos de estos, de acá hasta acá, era uno que se lesionó lastimosamente, así que creo que tuvimos mala suerte en el segundo, en la segunda instancia, más lo que comenzó en la primera etapa, que muchos se bajaron. Pero vamos a hablar Sí, mucho ahora. Pero sí, bueno, sí, muy cierto. sí, sí, sí. Nos metemos un poco ahora sí con los torneos para que tengo que ir viendo, pero creo y a ver. Y el primero que vamos a meternos es en Kingsburg. Bien, la semana pasada se jugaron los torneos de Kitzbühel y Sí, Estoril. Vamos a arrancar en la sí, ciudad, ¿no? de Austria, donde hubo sí. argentinos, ¿no? Tuvieron la Sí, sí, oportunidad, sí, ¿no? de sí. llegar a instancias mejores. Bueno, la mayoría se quedó en cuartos de final y otros en Ahí semifinales. está. Que en general, Eh, sí, sí, Nahuel. no, no, sí, sí. No, en No, general fue que yo. sí, 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 a perdón. ver. No, en general fue un torneo bastante positivo. Sí, Y después me quería enfocar en un jugador, después vamos a decir quién fue, que por lo menos llegó a las victorias, ¿no? Eso me puso contexto y también pudo competir, ¿no? Pero sí, Nahuel, tenías algo para sí. decir. No, sí, sí, sí. Quería arrancar con los primeros nombres que fueron perdiendo las primeras semanas. Y los primeros que nombre fue la gran sorpresa de Juanma, que perdió. Que lo hablamos un poco, pero bueno, ¿querés decir una conclusión final de todo esto que quedó de Juanma? No, bueno, yendo al torneo de Juanma, obviamente mala suerte, porque justo le tocó un argentino. Y yo ya había Sí, dicho que cuando juega un argentino o juegan dos compatriotas entre sí, el partido va a ser parejo y ahí siempre no la moneda cae, ¿no? Para el que jugó bien o también para en un partido parejo, para el que tuvo la suerte o tuvo un buen partido. En general fue un buen, digamos, polo de ladrillo, un buen año para él en toda la gira de polo de ladrillo. Obviamente se queda, ¿no? con la victoria de Sinner, más allá de que muchos saben lo que sí, pasó en ese partido, en el medio de ese partido, pero las victorias se cuentan, ¿no? Y hay que ganarlas, entonces
Yo creo que Juanma fue una buena gira en general, bastante positiva, y hizo buenos torneos 500, Master 1000. Se destacó Juanma. Sí, sí, sí. Para mí, para mí vino muy cansado. Creo que es el único que puedo entender toda esta semana que pasó, todo esto, de que no juegue estos torneos que vienen, porque ¿cómo puedo explicarlo? Él ya no estaba anotado en esta semana. A mí me da bronca que se anoten y se bajen. Eso me dan una bronca bárbara. Pero es un análisis más para el próximo video. Pero bueno. Juanma para mí fue muy bueno. Arrancó más o menos, ¿cómo decirlo? En Buenos Aires perdió muy fácil contra un rival que no quedó tan lejos. El Río fue llegar a cuarto de final bastante bien. En Santiago muy mal. Venía con malos resultados en Madrid, Roma. Y después llegó Roland Garros, que fue la explosión para mí. Y después volvió a repetir de vuelta lo mismo con Gasta en semifinal, que esa es la espina que nos queda de que si hubiese aprovechado los match points, por ahí jugaba contra Tsitsipas y era otra cosa. Sí, la verdad que sí. Eh, sí, obviamente está destacando, ¿no?, todo lo que transcurrió Juanma Cerúndolo, y la verdad que consigo mucho, ¿no?, Nahuel, prácticamente. Así que sí, yo creo que fue un poco de manera mayor Sí, para mí. eso. Y después metieron otro nombre que quedó en primera ronda, fue la explosión que de este año de Basejo, que perdió la primera ronda contra Bell, pero tuvo buen polvo de nariz, ganando un Challenger, jugándole el Roma, ganándole a Tien, el estadounidense. Tuvo buenos resultados, Vallejo. Sí, Vallejos a mí fue alguien que me sorprendió en general. Sí, Hizo buenos torneos, y bueno, también, bueno, estuvo muy cerca, ¿no?, de haber salido campeón, pero en sí, general sí, creo sí. que fue muy, muy bueno lo de Vallejo, y bueno, y sumó experiencia para mí este año. Yo creo que el año que viene, en la gira de Polo Ladrillo, hay que tenerlo en cuenta, el paraguayo. Sí, sí, sí. Yo tengo una definición clara. La definición es, antes de Tigre, en el challenge de Tigre, le preguntaron a Facu quién veías en el top 100 y Basejo estaba en el top 110, 115 más o menos. Y ahora está en el puesto 50, 60. Ese fue el power arizo de Basejo. Por eso, Sí, no sé si es su primer año sí, por eso, aquí sí. jugando ATP, torneo ATP más Polo Ladrillo. La verdad que fue espectacular, la gira en general, o el año, ¿no?, que va teniendo Sí, el paraguayo. Así que bueno, sí, mis sí, sí. felicitaciones por Dani Vallejos en este año, todavía corto, ¿no?, historial, ¿no?, que tienen en el tenis, y más en el Sí. ATP. Sí, sí, sí. Y terminamos con estos nombres de primera ronda y pasamos a cuarto de final. Ah, no, nos quedó un nombre más en octavo de final que lo analizamos un poco, pero tenemos que decir el fin de temporada de Polvo Arizo y es el de Facu Díaz Acosta, que fue uno de los que se recuperó. No porque no fue uno de los de la sorpresa, fue el que se recuperó y tener el ranking que tuvo antes. Y fue Claro, Facu porque ganó Tigre, ganó otro Challenger, jugó ATP, ganó sus partidos ATP, jugó Argentina Open y perdió muy bien 7-6, 7-6, le hizo partido, ganó el Roland Garros, le hizo partido a Tigre, también el Roland Garros, así que buena gira de poder haber hizo para Facu. sí. Y todas esas victorias o todos esos partidos que también ganó de experiencia, lo hicieron subir al ranking, ¿no?, al top Sí, 100. sí, Y está eso, ¿no?, peleando ahí. para futuros torneos, bueno, porque ya puede evitar la quali, ya Díaz Acosta. Sí, lástima que en el US Open no le alcanzó y juega la quali. Necesita que se baje 8 tenistas para jugar. Difícil, pero Difícil, bueno, sí. hay que ver. Sí, sí, sí. Pero para mí, buena conclusión de Facu. Creo que tuvo buen año y hay que ver, está peleando ahí. Vamos a ver qué pasa si este mitad de año. Por ahí lo vemos en un Challenger de Buenos Aires cerca.
porque como no le da ranking para el techo de Shanghái, por ahí nos vemos en un Challenger de Buenos Aires jugando acá este año. Sí, seguramente. Así que, bien, Facu se han notado al final, le hizo partido a Bulky, bueno, ya lo analizamos anteriormente. Y ahora sí, nos metemos en los cuartos final, que acá hubo muchas derrotas argentinas y latinoamericanas, porque hubo un partido entre latinos. Pero, ¿qué te parece si empezamos con el que tuvo mejor año? Porque antes de estas dos giras lo ponían Sí. primero o segundo. Y esta gira estas 2 semanas le costó un poco volver de vuelta, pero llegando a cuarto final perdiendo con el campeón puede ser muy bueno. Y estamos hablando de Naoe. Yo soy muy fan de la nave, y más cuando no juega Copa Davis me vuelvo loco. No, Nabone tuvo un buen año, un año para mí regular. Mejor dicho, de regular a bueno, porque Sí, ganó el Challenger, ganó ATPs, no el sí. 250 Llegó a si no final me equivoco, llegó a una de final también. de Bucarest, fue campeón Sí, en sí, sí, 250. sí. Y de Ginebra llegó a la final. También. Eh, hizo un buen Roland Garros, se puede decir. Sí. eh, pero bueno, yo la verdad que para mí fue bueno, digamos, en general, la gira de Polvo Ladrillo para Nahuel. En general, yo creo que para los argentinos siempre, obviamente, es como nuestra superficie favorita, entonces siempre es el momento en que más puntos suman, ¿no? Y más victorias obtienen los argentinos. Y eso es por eso por el cual Navone tuvo un buen rendimiento, se puede decir. Creo que fue el mejor de Pueblo Valarizo, Naobe, con algunos atinentes porque para mí hubo 2 personas que lo superaron y creo que si uno no se lesionaba y el otro competía más, lo superaban un poco. Para mí creo que esa es mi profesión, pero bueno, esa es mi opinión, pero bueno, Naobe estuvo entre los 3 mejores, digamos. Para mí cómo venía Naobe y cómo vino este año, para mí estuvo muy bueno Naobe este año. Así que me quedo conforme. Hay que ver qué pasa con en pista dura. Acá empieza a complicarse un poco más para los tenistas. Así que ojo. Pero bueno, si podemos decir, tuvo buena gira de Polarizo. Sí, coincidimos. Así que la verdad que bien para la nave. Sí. Y ahora nos metemos con un hombre que fue duroso. Es como decir, ¿qué podemos decir de este tenista? Pero yo dije que todavía falta lo mejor. Así que esta gira de Pueblo Arizo la tenemos que tirar a la basura, hacer así. Chao este año, este tenista no jugó Pueblo Arizo, se preparó para otro lado y ahora viene la competencia en serio. Y estamos hablando de Suda Vice. Bueno, como vos arrancaste y lo acabas de decir, dudoso, ¿no? Es un jugador que muchas veces nunca sabes cómo va a salir, ¿no? La cancha. Sí, Me llama la atención, ¿no? Porque Seba Báez es bueno, o sea, es cierto que este año mejoró mucho el saque, y se lo noté, ¿no? Al principio de año. Se ve que justo se preparó para la otra superficie. Vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? Cuando ya entramos, ¿no? sí, En los torneos de Estados Unidos y Canadá, y después lo de bajo techo, pero me llama la atención, ¿no? Que jugó mejor los torneos de cemento que los de polo de ladrillo. Por eso es sí. dudoso, es como, hay algo que no nos cierra entre mí y Nahuel. Por eso, en general, para mí, no fue buen rendimiento para Seba Báez. Lo tiré más para un negativo, pero bueno, no sé si coincidís, Nahuel. Yo creo que la primer mitad de año fue, la podemos dividir hasta febrero, bueno, hasta marzo, porque febrero también metió buenos resultados, dando semifinal y todo. Marzo, si perdió como en febrero, después de marzo hasta julio, malísima, malísima, malísima. Y creo que vi una chispa que cambió en el partido de Stuff. Lo estoy diciendo mucho, pero nunca se va y pierde 2-0 y te empata 2-2 un partido. Los pierde en 4-C, te lo aseguro.
y creo que eso le dio un poquito de confianza a ganar 2 partidos, porque no venía ganando nada, se daba ahí, nada de nada. Sí, sí, por eso te deja esa espina, ¿no? De dudoso, ¿viste? Como que Sí, nunca sabes. A mí ya como que un poco siento que, bueno, ojalá cambien un poco, pero bueno, esperemos que le vaya mejor en esta nueva, ya a finales no de superficie, no de cemento, canchas sí, sí, rápidas, sí. canchas duras. Eh, Hay que esperar, yo creo que lo que le critico es que tenía que haber jugado este torneo en la semana, pero bueno, otro video. Voy a repetir mucho otro video porque estoy enojado en la segunda parte. En esta parte digo, bueno, estoy tranquilo todo, pero en esta semana, ay, mamita, hay algunos que se podía haber jugado. Pero bueno, para otro video. Hablando de otros nombres, voy a hablar de el señor Buse. ¿Qué te pareció la gira de Buse? Creo que el comienzo fue muy bueno, como dijiste vos que fue de mayor a menor, ganando Hamburgo y después de que ganó Hamburgo se relajó y no tuvo buenos resultados en estos 2 torneos, perdiendo en primera ronda y en cuarto final con uno que racionó rápido, por fin racionó. Pero ahora vamos a tocar el tema. Sí, hasta Hamburgo fue un jugador y después de Hamburgo fue otro, hay que decirlo. Eh, a ver, puede existir, ¿no? Esa relajación después de Sí. ganar un torneo 500, que primero te llevas buenos puntos para el ranking, pero también un buen dinero. Entonces, bueno, puede haber una relajación. También es verdad que por ahí Bus estará pensando por ahí para los próximos torneos, eso puede ser una justificación válida. O también lo que dije antes, una relajación, ¿no? Ante el momento de ganar algo, ¿no? Es muy común que en las personas, ¿no? En general, cuando vos ganas algo que vos tenías soñado, que era muy difícil y llegás a la meta, pasa mucho eso de que, bueno, me relajo por unos 6 meses o por un momento de mi carrera profesional. Puede pasar. No soy psicólogo, pero muchas veces eso lo veo mucho en otros deportes y sucede. Sí, sí, sí. Para mí, Buse, creo que tuvo un interesante año como otro tenista que vamos a tocar ahora de tu ratito. Un año desde Gasta hasta este año ganando, llegando a semifinal de una ATP 250, ganando una ATP 500, llegando a Roland Garros por primera vez, a Australia Open por primera vez y muchos resultados, a una Argentina Open jugando por primera vez. Así que estuvo bastante bien. Lo que pasa es que para mí parece que ganar el título es como que dijo, logré mi objetivo de este año. Por ahí en pista dura sea muy bueno y gane muchos torneos más y me sorprenda. Pero para mí un poquito de relajación hubo. Sí, sí, obvio. Bueno, y después el otro Y que tenemos que hablar, sí, sí, ahí está. justamente, es de Tommy Echeverry, que venía teniendo muchísimas derrotas. De hecho, tuvo 9 derrotas consecutivas, digamos, de lo que venía teniendo. Yo no me acuerdo cuál fue la última victoria que había tenido después de esta mala racha que tuvo el platense. Pero bueno, por fin reaccionó. Es cierto que, bueno, la victoria por ahí más importante fue contra UCE. Después, bueno, en la segunda ronda, en octavos de final, enfrentó a un jugador por ahí un jugador menor. Pero bueno, ¿no? Las victorias valen después de haber tenido 9 derrotas, ¿no? Volviendo, ¿no? A lo que dije antes, cuando vos en otro deporte venís en mala racha y de repente tenés una victoria o tenés algo positivo para destacarte, bueno, aunque sea un rival menor, suma eso. Entonces, y eso también puede ser un punto de inflexión después de haber tenido una mala racha, ¿viste? O un mal momento. Sí, sí, sí. Yo para mí a Tommy creo que nos mató la cabeza. ¿Y sabés qué momento nos mató la cabeza? Pero en Hamburgo con Tommy Paul y con Borges, en Roland Garros. Creo que ahí Sí. bajó mucho la cabeza, dijo, le estoy jugando bien y no puedo aprovechar las oportunidades. Y De, ahí de entró hecho, en una lagusa. sí, de Sí, hecho creo que fue a partir del torneo de Roma, porque en Madrid venía
con el nivel, sí, si querés, de el campeón en Río, Tommy sí, sí, Echeverry. sí, Y de hecho venías, bueno, en un momento fue el mejor argentino sí, rankeado por unos días o una semana, superándolo a Fran Cerundo, ¿no? Entonces, llamó la atención en un momento de por qué las derrotas consecutivas o por qué esta mala racha, ¿viste? Como decís, puede ser la cabeza también, pero también puede sí, ser un poco, no me quiero desviar un poco, pero muchas veces por ahí, cuando jugás varios torneos en Europa, a mí me encantan los viajes, me encanta viajar. Y repito, él está en un momento hermoso, personal, no voy a decir tampoco por qué, pero muchas veces yo me anoto un torneo, pierdo y con esa otra persona aprovecho para estar unos días en París, unos días en Europa, ¿no? Para vacacionar un poco. Nada, una crítica que me surge ahora y repito, yo no estoy culpando a las compañeras de los jugadores o de los profesionales tenistas o de otros deportistas, pero muchas veces eso influye, en mi opinión. Me sí, pueden llamar machirulo o eso, pero para mí a veces influye. Puede que no a veces, pero influye a veces. Esto de hacer sí. viajes con compañeras y eso. Sí, 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 puede ser, pero creo que te digo la verdad, para mí un poquito le afectó perder con Tommy Paul y Sí, con Borges. Para mí fue la sí, clave. no. Yo creo que también sacando, ¿no?, el otro tema que dije, Sí, porque es como que parece que como lo haya escupido sí, y fue así, la verdad. Yo creo que esa derrota con Nuno Borges a mí también me dio sí, muchísima bronca. sí, 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 Eh, la forma en que te lo termina el partido así con un saque de abajo, fíjate que Tommy después de esa derrota lo saluda a Borges como una forma de diciendo, después lo mira a su equipo, ¿no?, de entrenamiento y el tipo estaba como, ¿así me lo vas a cerrar? Cerrámelo de otra manera. A mí me dolió muchísimo esa derrota, te lo digo, y seguramente a él también. sí, sí, sí. Así que creo que esta parte analizamos un poco lo latino, que solo quiero hablar un poco sobre Burki y Barceló, que fueron los mejores que estuvieron en este torneo, que Burki esperábamos mucho, no fue muy bueno, le ganó Harley, esperaba mucho en esta semana para mí, Harley lo tiene de hijo, y Barceló todavía no se recuperó, que también peleó con Harley. Sí, y bueno, y vuelvo a repetir por si esto seguramente se va a ver mucho después, o nuestro público que nos sigue, repito, no digo que la culpa haya sido de la pareja No, de un sí, deportista sí, o un tenista, sí, 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 sino que muchas veces a mí y mi opinión puedo estar en desacuerdo, perdón, puedo estar equivocado, pero es como sí, una opinión propia y yo lo he visto en otros deportistas, no solamente en tenistas, de que por ahí muchas veces una persona puede desviar un poco la atención en nivel profesional. Nada, eso, repito. sí, 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 sí. Creo que cada uno tiene su opinión y bueno, yo no tanto, pero puede influir un poquito, pero no, no creo que tanto. Para mí, como dijiste, como dije yo, como dijiste vos, para mí los partidos, esos también que le sacaron en la cabeza. Sí, sí, Así o que, sea, para mí, a mi opinión, vienen las dos cosas juntas, pero bueno. sí. Pero bueno, no importa. Terminando con Tommy, buenísimo que haya vuelto a las victorias y bueno, y eso me puso contento. Y ojalá sea también una buena gira en Estados Unidos y Canadá. Sí, sí, sí. Y para terminar, quiero hablar sobre lo de Burki y Barceló. ¿Qué te pareció a vos? Bueno, Bublik, Sí, repito, que hizo un buen torneo, le ganó muy bien a Tommy, lastimosamente. Eh, Se enfrentó a un Halis sorpresivamente, que le ganó un Huffman, le ganó un Nabone, le ganó a Ballerot, Halis. sí, Ballerot que todavía sigue sin, no, perdón, sí, levantar. sí, Y sí, bueno, sí, terminó siendo el campeón justo para aquí sí, en Austria. Felicitaciones, ¿no?, para Halis.
No sé si fue su primer torneo, pero lo habrá sido. Así que bueno, y Bublik también obviamente hizo un gran torneo, sabiendo que Bublik, ¿no? Viene del Pasto. Sí, sí, sí. Y creo que Bully, que para mí tuvo una gira de Polarizo más o menos, Barceló también, y Halley lo tiene de hijo a Bully, para cerrar, porque le ganó en Gasta y le ganó en Kingswood, así que le ganó las dos veces. Sí, es verdad. Pero Así bueno, que, fue un torneo sí, de buenos resultados para los argentinos. Lástima que ahí Nabone y Baez no pudieron aprovechar eh, esas victorias que por ahí eran ganables, o mejor dicho, jugables, mejor dicho. sí, 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 tenés razón. Y nos metemos un poco en Story, que tenemos algunos nombrecitos, datos que me gustaron, que jugaron bien, pero nos metemos un poco. Y en esos nombres vamos a hablar un poco sobre Alejandro Tavino. No, vamos con Camilo. ¿Qué te pareció Camilo? Para mí, Camilo, un regular. Coincido, para mí Camilo fue regular. Tuvo buenos torneos, como también tuvo malos torneos en general, pero fue un regular para mí, Camilo Hugo. Sí, Eh, Se esperó un poquito más, puede que se esperó un poquito más. Lo sí, sí, superaron sí, algunos compatriotas, lo han superado. sí, sí, Pero sí, eso no sí. quita que obviamente haya tenido, bueno, buen comienzo, pero una mala conclusión, terminó muy mal por ahí esta gira de Polo de Ladrillo. Una Para mí, mala conclusión. Sí. Sí, para mí Camilo necesitaba meter una semifinal en un ATP 500, no lo metió, metió cuarto de final. Creo que su meta fue cuarto de final este año y nunca pudo dar el salto de la semifinal que había llegado el año pasado, porque el año pasado había llegado a cuatro semifinales y en este año hizo una, nada más, una sola semifinal. Así Sí, que, sí, lo mejor de él fue, bueno, campeón en Rosario, en el Challenger de y sí, Rosario, y bueno, y semifinal en Marrakech. en Marrakech. Sí. Sí, 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 igual que Truje, así que creo que para mí Camilo Hugo estuvo más o menos regular, así que veremos cómo sigue este polvo, este juego de cemento, este año de cemento, que no se le da muy bien, pero vamos a ver, por ahí se ve y puede dar algunos resultados. Y hablando de otro nombre latino, porque dejamos los últimos nombres como plato final argentino, vamos a hablar un poco sobre... antes de meternos en los argentinos, tengo otro nombre también. Taviro, ¿qué te pareció Taviro? No creo que haya sido el año para Tabilo, no fue un año Sí, positivo para el chileno, más allá de que fue siempre no preclasificado en torneos muy importantes, 500, 250, eh, no siento que fue el año de Tabilo. Sí, obviamente no hubo una mejora para mí, eh, pero la verdad yo me quedo con eso, que esperaba un poquito más de Alejandro. ¿Tuvo victorias importantes? Obviamente que sí, en su carrera, y este año también, pero no fue para mí mal desempeño en Polo de Ladrillo. sí, 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 sí. Creo que Taviro tuvo un poquito mal. Lo esperábamos un poco más, pero bueno, lo veremos en pistas duras a ver qué pasa. Pero bueno, creo que Taviro tuvo un poquito mal. Y nos metiendo solo un poco en lo de este torneo, Gonzalo Bueno ganó unas victorias muy bien. Creo que estuvo bien a la aparición. Yo lo vi en febrero, así que me gusta cómo juega, su primera victoria. Creo que estos torneos le van muy bien a los tenistas peruanos. Sí, a ver, Buse, bueno, Sí, eh, nada, repito, yo creo que son los primeros años, ¿no? Como también Buse, primeros años, ¿no? En rendir, no de pasar de Challenger, ¿no? Torneos por ahí 125 a torneos, bueno, que se juegan por ahí en serio y un poco más difíciles. Repito, es un año por ahí de adaptación para ellos.
Es cierto que han jugado qualis de Grand Slam, de Master 1000, y se han destacado, obviamente, no tanto no como otros jugadores, pero en general, digamos, ahí, digamos, stand-by, me gusta decir, para estos Sí, jugadores. Repito, es un año de transición para ellos porque se están acostumbrados a torneos de ATP, entonces yo creo que el año que viene la gira de Sudamérica van a haber muchos que se van a destacar, no solamente argentinos, sí, 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 de sí. otros países. Yo creo que Gonzalo Bueno es muy bueno. Seguramente que va a jugar el Challenger de Buenos Aires que se viene pronto. Ojo con eso. Me gusta y es un tenista interesante. Lo vamos a ver en los próximos torneos. Creo que le falta un poco, pero es como sus primeras experiencias. Así que a mí me gusta Gonzalo Bueno. Y nos metimos en el plato final de este torneo porque tenemos algunos nombres que no jugaron, pero los tenemos que analizar. Y el plato final es uno de los que desaprovechó el Salo Abramo, pero lo vuelvo a repetir, siempre me da lástima lo que desaprovechó en el momento de Houston, porque acá demuestra que si hubo cuarto de final y semifinal, que podía hacer un poco más, y era su explosión. Creo que era para mostrar en el mundo técnico que acá estaba él y creo que esas 3 semanas que no jugó, vos estoy haciendo un análisis de Polvo del Arizo, o sea, porque en este torneo lo jugó bien, estos dos torneos lo jugó bien. Creo que esas 3 semanas que no aprovechó, creo que la acabó todo este año de Polvo del Arizo, porque si no, yo te digo que si jugaba esas 3 semanas ganaba un título este año. Sí, estamos hablando de, ¿no?, de Román Sí, sí, Murruchaga, sí, sí, queridos sí, amigos, y Nahuel. Entonces, bueno, ese partido con Tommy Paul en sí, abril en Houston, lastimosamente pierde la final, tuvo match points, no los aprovecha. Eh, bueno, nada, yo me quedo con eso un poco, pero también nos quedamos con lo que dijo recién Nahuel, que es que tuvo 3 semanas de inactividad. No por lesión sino por, seguramente, no sé si por decisión propia, no, no lo sí, sabremos eso. Pero yo, en ese momento, esas 3 semanas, si no te puedes anotar en un ATP, porque hay un Master sí, 1000, ¿viste? O un torneo importante, bueno, anotate un Challenger o un torneo chico, así por lo menos no perdés la inactividad, que es lo que sí, lamentablemente terminó perdiendo, sí, más allá de que estos últimos torneos en Estoril y la semana pasada también en Uma, en Umag, en Croacia, haya jugado bien y tuvo un buen rendimiento. Bueno, no termina alcanzando, lamentablemente, para Romana. Entonces, es como que es más malo que regular, se puede decir. Más malo que bueno. sí, Entonces, por eso vamos a quedarnos con que fue regular un poco, pero yo lo tiraré más por un mal desempeño. Y sí, aparte no alcanza para que sea un regular para mí. Entonces, bueno, lastimosamente para Burruchaga, que hizo un buen torneo, llegó a cuartos de final, perdió con un Blocks, que un Blocks hoy la verdad que también es como alguien que salió de la nada. No, salió de la sí, nada, no. Es un jugador que tuvo buenas victorias y además tuvo un buen desempeño, ya que estamos, ¿no?, hablando de los jugadores, sí, y buenos, ¿no?, victorias con jugadores en serio. Eh, pero bueno, igual la luchó contra Blocks, pero bueno, no le pudo ganar. sí. Creo que a Buruchaga lo marcó eh, perder primera ronda a Roma, primera ronda en Hamburgo, primera ronda, no, segunda ronda en Roland Garros, que si está bien preparado físicamente y activo en los torneos anteriores que hubiese jugado, le ganaba y así, porque le ganó un C y perdió 4-3. Esos 3 resultados hacen que el año fue regular. Para mí fue regular, no Claro. malo, pero regular sí. No, me había olvidado ese partido con Oyola Sí, Lassin, sí, porque le estaba haciendo partido, lastimosamente pierde el sí, partido. eh, pero bueno, eh, nada, igualmente un año también, ¿no? Un poco, no sé si de transición, porque ya el año pasado ya competía,
pero un año que posiblemente se habrá adaptado rápido y por qué no soñar con unos buenos torneos y por qué no ser campeón en algún torneo aquí en el medio. Sí, sí, sí. Y como nombre saliente van a ser, pero quiero quedarme con Darreri y Brock. ¿Qué te parecieron Darreri y Brock? Para mí, bastante bien Darreri. ¿Cómo decirlo? Estuvo bien en la gira de, de Latinoamericana y después hubo una TP1000 que perdía todas las primeras rondas, la segunda ronda, porque era clasificado número 2 era 22, pero estaba en la segunda ronda, porque hacer los 32 clasifican a los Masters 1000. Y perdía, y perdía, y perdía, y perdía. Y después creo que se va a Roland Garros o Roma y ganó un partido, y se va acá y se va a semifinal y cuarto final. A Sí, final y cuarto final. yo creo que lo mejor de Dalrey fue Roma, donde Sí. llega Ay, sí, eso. a cuartos de final, si no me equivoco, Semi. a Semi. semifinal, perdón, que creo que pierde con Cine. Hodar, con Sinner, perdón. Sí. Tengo que anotarme bien los resultados. Eh, Pero hizo un buen torneo de Roma. Bueno, también es un Buenos Aires final. Yo creo que fue un poco un ascensor, Tardelli. sí. Unos torneos bien y en Mm, otros no le fue muy mal. bien. Mal, exacto. Como que fue un sub y baja. Sí, sí, sí. Y bueno, Brock fue una sorpresa, así que bastante bien. Quiero hablar de Van Zyl, que fue una sorpresa que haya ganado un francés. Llegó a una semifinal que hubo Gastón y Van der Sar, así que bien para los franceses que se recuperaron un poco. Pero bueno, fue un torneo de polvo granizo muy interesante. Pero antes de cerrar con polvo granizo y todo, bueno, tenemos que despedirnos, me parece, porque no tenemos tiempo, pero lo analizaremos en un video aparte, que nos quedaron 3 nombres. Así que los analizaremos en un video aparte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Sergio? ¿Cómo No, cierra? en general, bueno, repito, sabemos que el tenis argentino no está por en su mejor momento, pero yo creo que hay que quedarse, ¿no?, con victorias, con torneos, con jugadores que llegaron lejos en torneos importantes.